Jesús nos mira y nos dice, sígueme, y sirve a las personas. Si Jesús llegara hoy a esta reunión y le pidiéramos que definiera qué es liderazgo, él diría, el liderazgo es servicio. Al servir a las personas, las estamos liderando. Él tenía una conexión común entre liderar e influenciar a la gente y servirles. Estudiaremos la historia del aposento alto. Los discípulos iban de camino al aposento alto e iban conversando y debatiendo quién era el más grande. ¿Entienden? ¿Y quién estaría más cerca de Jesús al llegar al cielo? Solo pensaban en términos de posición. Veamos el contexto. No pensaban en servir. Pensaban en ser servidos. Pensaban en posiciones y títulos, y Jesús lo sabía. Los lleva al aposento alto. Esto está en Lucas capítulo 22. Minutos después, empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Pero Jesús intervino, interrumpió su conversación. ¿Quién era el más grande? Y dijo, los reyes imponen su poder y a las personas con autoridad les gusta darse títulos elevados. No será así con ustedes. Que el principal se vuelva como el principiante y que el líder tome el papel del siervo. ¿Quién preferirían ser? ¿El que se come la comida o el que sirve la comida? Preferirían comer y que les sirvieran, ¿no es verdad? Jesús los conocía, ¿no? Les preguntó, pero sabía la respuesta. Les preguntó, ¿preferirían servir o comer? Yo sé la respuesta. Preferirían comer, ¿no? Preferirían eso. Pero yo he tomado un lugar entre ustedes como aquel que sirve. Ahora Jesús les ilustrará en la historia cómo es un líder siervo. Primero, la motivación de los líderes siervos para servir a los demás es el amor. El fundamento de su servicio, el motivo principal, es que aman a la gente. Leo un pasaje. Faltaba poco para la Pascua y Jesús sabía que pronto dejaría este mundo para reunirse con el Padre. Él siempre había amado a sus seguidores y los amó así hasta el final. A la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. En su hora más difícil. ¡Qué frase maravillosa! En su hora más difícil, Jesús puso a los otros antes que a sí mismo. O sea, está a punto de enfrentar su muerte, la razón por la que vino aquí, y tiene todo el peso del mundo sobre sus hombros, y en la hora más difícil, ¿qué está haciendo? Sirve a los demás, como otras veces. Sigan los evangelios, los pasos de Jesús y encontrarán que siempre estaba sirviendo. De hecho, cuando escuchó del asesinato de su primo Juan, y él era muy cercano a su primo, el predecesor de Jesús, y cuando se enteró de su asesinato, tenía mucha gente a su alrededor y la Biblia dice, él sirvió a la gente. En vez de alejarse por un periodo y calmar sus emociones y recuperarse, se quedó con ellos. ¿Por qué? Porque los amaba. Me preguntaron una vez, John, ¿cómo sé si realmente soy un buen siervo? Le dije, es simple. Si amas el servicio. Si no te gusta servir a la gente, no eres un buen siervo. ¿Me entienden? Quizás sea un siervo legalista, tal vez sirvas porque crees que tienes que hacerlo, pero no disfrutas de servir. Y cuando no disfrutas de servir a las personas, aquellos a los que sirves tampoco disfrutan. ¿Saben cómo funciona esto? ¿Entienden? Tu gozo se convierte en su gozo cuando le sirves y tu legalismo se convierte en el de ellos también. Bien. El segundo punto que Jesús muestra es que los líderes siervos tienen la seguridad que les permite servir a los otros. O sea, tienen la seguridad suficiente para servir. Esta es la historia. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Vaya. Y que venía de Dios, y que a Dios debía volver. Se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con su toalla. No por nada este pasaje nos dice, él sabía que volvería al Padre, sabía quién era, estaba muy seguro de sí mismo. ¿Qué hizo? Tomó una vasija, la llenó con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. A esto lo llamo
Liderazgo de la vasija. 2 veces se habla de una vasija en los evangelios. Una vez fue cuando Pilato tomó la vasija y la llenó con agua. Cuando la gente le gritaba que Jesús fuera crucificado y tenía un gran dilema sobre qué hacer. ¿Recuerdan? Llenó la vasija con agua y luego se lavó las manos. Básicamente Pilato usó la vasija con agua para ponerse a sí mismo primero. Y dijo, me lavo las manos de este asunto, soy inocente. Eso estoy haciendo. Sepan que no tomo parte en esto. Pilato tomó la vasija y se puso a sí mismo primero. Jesús tomó la vasija y puso primero a los demás. Hay una enorme diferencia entre estas 2 ilustraciones del liderazgo de la vasija. Ven, el servicio comienza con la seguridad. Solo el líder seguro puede estirarse y salir de su zona de confort y además rebajarse y servir a otros. Los seguros piensan en toallas. Los inseguros piensan en títulos. Los seguros se fijan en la gente, los inseguros se fijan en la posición. Los seguros quieren agregarle valor a los demás, mientras que los inseguros quieren obtener valor de los demás. Esta lección la aprendí de una manera increíble en mi segunda iglesia. Acababa de llegar a Lancaster, Ohio. Era un joven lleno de energía. La iglesia estaba creciendo y yo capacitaba líderes. Y tuvimos un gran primer año. Esta iglesia había estado estancada, no había crecido en 20 años. De pronto, la vida y la fe se abrían paso en la comunidad y sucedían cosas buenas. Yo estaba muy concentrado, comprometido con el propósito de formar líderes. Recuerdo que un día miré la lista de la gente que vendría a la oficina para verme y encontré el nombre de una persona que no conocía. Se llamaba Brent Johnson. Le pregunté a mi asistente, ¿quién es Brent Johnson? Ella me dijo, es una persona, un laico de la iglesia que quiere verte. Así que revisé la lista de mis líderes. Teníamos unos 100 líderes con quienes trabajábamos con devoción y él no estaba en la lista. Y le respondí, no está en la lista. Y me dijo, ya lo sé, pero solo quiere un ratito. Para ser honesto, no me gustaba la idea, porque yo intentaba encontrar a los líderes y Brent no lo era. Y tenía que trabajar con los líderes ahora para prepararlos. Tal vez después podría trabajar con los seguidores, pero ahora con los líderes. Brent llegó a la oficina y se sentó. Nunca lo olvidaré, porque esto habla de mí, ¿no? No me olvido. Lo miré con una actitud muy pastoral. Lo miré y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Pensando que había venido conmigo para que le agregara valor de alguna manera. Nunca me olvidaré cuando le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Me miró y me dijo, nada, pastor. No vine a pedir nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Bueno, dijo, me gustaría servirle a usted. Le respondí, ¿qué quieres decir con eso? Me gusta lo que usted está haciendo aquí. Trabaja con los líderes y la iglesia está creciendo y está cambiando vidas. Hay una energía que no se ha visto en años. Yo no soy un líder. Sé que nunca estaré en ese círculo íntimo y que nunca seré la persona al frente. Ya lo sé. Esos no son mis dones. Pero me encanta lo que hace. Le pregunté a Dios qué podría hacer para ayudarlo, para que pueda seguir dedicándose a la capacitación de líderes y haciendo lo que hace. Me puse a pensar en eso y me entusiasmé. ¿Tiene recados que necesite hacer? Le dije, claro, como todo el mundo. Y me dijo, yo se los haré. Los haré por usted. Puedo venir todos los jueves al mediodía. En la tarde estoy desocupado. Si tiene que recoger ropa en la tintorería o tiene otros recados que hacer, dele una lista a la secretaria que está afuera. Me dijo, no quiero molestarlo, solo vendré a recoger su lista. Vendré cada jueves y le serviré. Le traeré las cosas, le regresaré su carro lavado y recogeré la ropa de la tintorería. Solo así puedo formar parte del reino, si me deja servirle con esto. Y yo empecé a llorar. Veía a alguien que de verdad era como Jesús, que entendía lo que era el servicio. Y aquí estoy, un pastor posicional, pensando en qué tipo de autoridad debo otorgarle a él, y él no quería ni mi autoridad ni mis bendiciones. Solo quería hacer mis recados. Solo quería
Solo quería servirme en el nombre de Jesús. Ese día recibí una enorme, enorme lección de lo que es realmente el servicio. Obviamente, Dios me dio una lección. ¿Me entienden, verdad? La lección de ese día no se la di yo a Brent, sino que Dios me la dio a mí, y nunca la he olvidado. En tercer lugar, los líderes siervos tienen una humildad que les permite ser servidos. Esta es una parte graciosa de la historia. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavarás los pies?» Jesús le respondió, «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás». Pedro insistió, «Nunca dejaré que me laves los pies. Nunca». Bastante fuerte, ¿no? Y Jesús le contestó, «Si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor». Pedro dijo, «Señor, entonces no solo mis pies, también las manos, la cabeza, o sea, báñame». Y realmente lo que tienen que entender sobre Pedro me encanta porque yo soy como él. Es que él no se oponía a que alguien le lavara los pies, solo que no quería que lo hiciera Jesús. ¿Entienden? De hecho, ¿qué habían estado haciendo los discípulos en el aposento alto? Todos estaban esperando que alguien fuera por la vasija con agua. Pedro decía, «Bueno, no seré yo, porque, en fin, Jesús dijo que yo soy la roca». O sea, perdón, yo soy el líder del grupo, ya lo sé. O sea, Jesús está primero, seguro, Jesús. Luego, Pedro, soy el siguiente, es obvio, soy el siguiente. Santiago dijo, bueno, yo sé que cielos, yo no iré por la vasija con agua. Después de todo, soy uno de los 3 del círculo íntimo y no creo que estos le laven los pies a la gente. No creo que eso sea... Entonces Juan dijo, bueno, cielos, yo no puedo hacer eso. O sea, Dios mío, todo el mundo sabe que soy el discípulo que Jesús ama. Quiero decir, todos le caen bien, pero a mí me ama. Andrés dijo, bueno, disculpen, pero yo no lo puedo hacer. O sea, yo sé que no soy Pedro, sé que él es el líder del grupo, ya sé, pero yo fui el que presentó a Pedro y a Jesús. Fui yo. Jesús no conocería a Pedro si no fuera por mí. Judas dijo, oigan, yo no puedo. Yo no puedo, o sea, yo soy el tesorero, tal vez tenga la posición más importante. ¿Ven cómo va esto? ¿Ven el juego que todo el mundo juega? Todos dicen, yo no puedo. ¿Quién va a servirme a mí? A Pedro no le importaba que alguien le lavara los pies, solo que no quería que fuera Jesús porque lo veía superior a él. ¿Les puedo decir algo? El servicio se deshace de títulos y posiciones. ¿No se entiende que el servicio significa que no nos importa tener títulos o posiciones, sino que solo queremos servir en el nombre de Jesús? Y recibir puede ser mucho más difícil que servir. ¿No es verdad? Y a Pedro ahora se le pide que acepte que Jesús le lave los pies. Me identifico con esta parte. Como pastor, solo una vez hice el lavado de pies. Fue en Skyline, en San Diego. Estábamos en un momento muy importante en nuestra iglesia y sentí que nosotros como líderes necesitábamos amar a la gente. En una reunión un domingo dije, solo vamos a adorar a Dios y los líderes les lavarán los pies a ustedes. Fue un servicio increíble. Adoramos por 1 hora y 20 minutos y 20 de nosotros nos arrodillamos adelante. Los ujieres traían a personas al frente y les lavábamos los pies. Fue muy emotivo. Les lavas los pies y les dices que los amas. Es un maravilloso acto de servicio. 1 hora y media estuve de rodillas lavando pies. Cuando terminó, el equipo de alabanza aún estaba adorando. La gente estaba inmersa en eso. Fue algo sin igual. Estaba muy cansado. Me senté en la primera fila, exhausto. Solo escuchaba la adoración. Ni siquiera cantaba. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, intentaba descansar un poco. Y de repente,
sentí que me quitaban los zapatos. Me di cuenta de que alguien quería lavarme los pies y le dije, oh, no, no, no. Esta noche los líderes, nosotros les lavamos los pies. Nunca olvidaré a este joven que lloraba y me dijo, oh, pastor, por favor, déjeme hacerlo. Una vez más me sentí conmovido, porque, de nuevo, comprendí que el servicio no toma en cuenta ningún título, ni posición, ni ocupaciones. Solo sirve, solo ama y sirve. En cuarto lugar, los líderes siervos enseñan el servicio con su ejemplo. En los versículos 12 al 15 dice, después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a su lugar en la mesa. Les preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Me llaman maestro y señor, y con razón, porque soy maestro y soy señor. Eso soy. Y si yo, su señor y maestro, les lavé los pies, también lávenselos los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo. Lo que he hecho, repítanlo. El principio más importante que enseño es que la gente hace lo que ve. Consulté de nuevo los evangelios y vi los increíbles pasajes relacionados con el servicio. Tales como, no se abran camino a empujones, no adulen para abrirse paso, ayuden a otros a salir adelante, no se obsesionen con su propio beneficio, olvídense de ustedes lo necesario para ayudar a los demás. Amo este. Queremos vivir bien, pero esforcémonos para ayudar a los otros a vivir bien. O el pasaje en Hebreos, ocupémonos de estimular el amor y las buenas obras en el otro. O sea, pensemos cómo incentivar al otro a amar y a hacer buenas obras. Usé a mi padre como ejemplo otra vez, pero él es así. Cuando mi papá esté en el cielo y yo llegue, él estará allí al lado de Jesús, y yo en algún lugar lejano, mirando por satélite, ¿no? Le enviaré este mensaje, ya saben. ¿Crees que algún día podré ver a Jesús? Pero mi papá es un ejemplo increíble de un corazón que ama, sirve y agrega valor a la gente. Un día le dije, papá, animas muy bien a las personas. Haces lo que dijo el escritor de Hebreos de animar al otro a hacer buenas obras. Animas muy bien. ¿Cómo sabes cuando alguien lo necesita? Sonrió y me dijo, eso es fácil. Si respira, necesita ánimo. Entonces le dije, ¿y si no respira? Ahórratelo. ¿Qué quiso decir? Él entendió que la idea del servicio era dar el ejemplo. Hay una gran paradoja en los evangelios. Y cuando sigues a Jesús, con razón la gente religiosa se confundía todo el tiempo con Jesús. Lo esperaban por la puerta principal y él llegaba por la puerta de atrás. Y esto nos dijo a ti y a mí, si yo quiero salvar mi vida, debo perderla. Para salvar hay que perder. Si quiero reconocimiento, debo ser humilde. Si quiero ser el mejor siervo, si quiero ser aquel que sirva, si quiero ser primero, debo ser el último. Si quiero gobernar, debo servir. Si quiero vivir, debo morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, da frutos. Lo que Jesús dijo es, servir es morir a nosotros mismos. Servir es perderse a sí mismo. Una oración para terminar. Tengo 67. Cuando cumplí 60, en el año de mis 59, escribí esta oración. Desde que cumplí 60, oré así todos los días. Voy a leérselas, porque es una oración que necesito leer siempre. Señor, cuando envejezca, quiero ser alguien dispuesto, más que trabajador, compasivo, más que competente,
satisfecho, no impulsivo, generoso en vez de rico, gentil más que poderoso, alguien que escucha más que un comunicador, alguien amoroso, no inteligente o brillante, confiable, no famoso, sacrificado, no exitoso, con autocontrol más que emocionante, reflexivo más que dotado. Quiero lavar pies. Padre, que sea nuestra oración. Aunque he orado esto desde que tengo la edad de 60 años, muchas veces estoy muy lejos de mis deseos. Pero no pierdo mi deseo de ser como tú. No pierdo mi deseo de servir a los demás como tú. Y aunque me falta y no puedo alcanzar el potencial que quiero, e incluso a veces me decepciono, ayúdame a ser como Pedro. Cuando entendió y vio en perspectiva, dijo, lávame los pies. Y luego predicó y sirvió a muchos otros. Dios, ayúdanos a que amar a la gente sea la razón de nuestro servicio. Ayúdanos a servirles de manera que se sientan atraídos al Jesús que amamos y seguimos. El pueblo de Dios dice, amén.